1 de julio de 1944. Base aérea de Alandia, Nueva Guinea. 4P-38. El Lightning aterrizó tras 6 horas y media sobre territorio enemigo. 3 pilotos salen del vehículo con los indicadores de combustible marcando casi vacío. Quizás les queden 50 galones en sus tanques. El cuarto avión pilotado por un civil de 42 años todavía muestra 210 galones restantes. Misma misión, mismo clima, mismo avión. Pero de alguna manera, este piloto consumió 200 galones menos de combustible que los mejores pilotos de combate del Pacífico. El jefe del equipo de tierra mira fijamente su varilla de combustible, luego la revisa de nuevo. Durante meses, los pilotos estadounidenses habían estado volando estos cazas bimotores exactamente como lo exigía el manual. Ajustes de mezcla autorriquecida a 2200 revoluciones por minuto siguiendo cada procedimiento inculcado desde la escuela de vuelo. Les habían enseñado que desviarse de estas normas destruiría sus motores. Ese funcionamiento a altas revoluciones, con una presión de admisión elevada y bajas RPM, era un suicidio en la aviación. Pero de pie en esa pista de aterrizaje de Nueva Guinea, observando lecturas de combustible que desafiaban todo lo que las fuerzas aéreas del ejército creían sobre la gestión del motor, una pregunta flotaba en el aire húmedo del Pacífico. ¿Y si todo lo que les habían enseñado sobre volar fuera erróneo? La partida de damas llevaba 20 minutos en marcha cuando llamaron a la puerta mosquitera. El coronel Charles McDonald apenas levantó la vista de los cuadrados rojos y negros, su mente seguía calculando movimientos mientras el calor de la tarde oprimía su cuartel general improvisado en la base aérea de Elandia. La teniente coronel Merrayil Smith estaba sentada frente a él, igualmente absorta en su entretenimiento improvisado, una de las pocas distracciones disponibles en este rincón de la Nueva Guinea neerlandesa. Disculpen, caballeros. La voz transmitía una autoridad tranquila que hizo que McDonald finalmente mirara hacia la puerta. Un hombre de mediana edad, vestido con pantalones caqui azul marino, permanecía allí de pie, su uniforme lucía impecable a pesar de la humedad. Soy Charles Lindbergh. La mano de McDonald se quedó congelada a medio camino de una pieza de ajedrez. El nombre quedó suspendido en el aire como el humo de un avión estrellado. Los ojos de Smith se abrieron ligeramente, pero McDonald se encontró mirando fijamente a este civil de aspecto común y corriente, tratando de reconciliar la leyenda con el hombre que estaba frente a ellos. Ese Charles Lindbergh, el que voló solo a París hace 17 años. Me envió el general Hutchinson, continuó Lindbergh, entrando en sus estrechas habitaciones. Pensó que yo podría hablar contigo sobre las operaciones de combate del P-38. McDonald se puso de pie lentamente, olvidando el juego de damas. A los 29 años, comandaba el 475º Grupo de Caza, pero había crecido leyendo sobre la travesía del Atlántico de Lindbergh. Para cada piloto en Estados Unidos, el espíritu de San Luis era más que historia de la aviación. Fue el momento en que el vuelo pasó de ser una acrobacia circense a un medio de transporte genuino. Y ahora ese mismo piloto estaba de pie en su tienda de campaña, preguntando sobre su realidad diaria de volar misiones a través del vasto Pacífico. Por supuesto, señor Lindbergh, por favor, siéntese. McDonald señaló una silla plegable y luego llamó al coronel Warren Lewis. Si iban a discutir las operaciones del P-38, Lewis tenía que estar presente. El comandante del 433º Escuadrón de Caza conocía mejor que nadie las demoledoras matemáticas de su situación actual. Lewis llegó en cuestión de minutos, con su traje de vuelo aún húmedo de sudor tras la sesión informativa de la mañana. Echó una sola mirada a su visitante, y su compostura profesional se resquebrajó ligeramente. Señor Lindbergh, ¿qué le trae a nuestro pequeño rincón del paraíso? La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. ¿Paraíso? Si el paraíso consistiera en perchas de metal cociéndose bajo el sol tropical, barro que nunca se secaba del todo y el zumbido constante de insectos que parecían inmunes a todos los repelentes que el intendente pudiera proporcionar. Pero la pregunta de Lewis era sincera. ¿Qué podría querer el aviador más famoso del mundo con sus operaciones de combate? Estoy aquí para aprender, respondió Lindbergh sencillamente. Y quizás para compartir algunas observaciones sobre vuelos de largo alcance. Lewis se acomodó en otra silla plegable, y McDonald pudo ver cómo mentalmente se preparaba para la reunión informativa. Bueno, señor Lindbergh, nuestra situación es bastante sencilla.
Estamos realizando misiones que llevan al límite todas las capacidades de estas aeronaves. El coronel sacó un mapa desgastado, lo extendió sobre el escritorio de McDonald y apartó el tablero de ajedrez. Su dedo trazó rutas a través de cientos de kilómetros de agua azul del Pacífico, salpicadas de pequeñas islas que parecían insignificantes en el papel, pero que representaban puntos de navegación de vida o muerte para los pilotos que volaban solos sobre un océano infinito. De 6 a 12 o 7 horas, continuó Luis, adoptando un tono pausado, como el de alguien que había calculado esas cifras demasiadas veces. Eso es lo que les pedimos a estos chicos ahora. Las misiones que eran imposibles hace un año se están volviendo rutinarias, y los márgenes de combustible, negó con la cabeza. McDonald observó a Lindbergh estudiar el mapa con la intensidad de un ingeniero examinando planos. Esos ojos azul pálido se movían sistemáticamente de isla en isla, calculando distancias con la precisión de alguien que había pasado décadas pensando en alcance y autonomía. Era la mirada de un piloto que entendía que el combustible no era solo un número en un indicador. Era tiempo, distancia y, en última instancia, supervivencia. El P-38L tiene un radio de combate publicado de 570 millas. Luis explicó, en la práctica, estamos superando ese límite en cada misión. El procedimiento estándar requiere ajustes de mezcla autorriquecida de 2200 a 2400 RPM. El consumo de combustible supera los 100 galones por hora en total. Lindbergh asintió lentamente, pero McDonald captó algo en su expresión. No confusión, sino reconocimiento. Como un mecánico que reconoce síntomas que ya había diagnosticado. Estos chicos regresan exhaustos, continuó Luis. 7 horas en esa cabina son una tortura. Sentados en un paracaídas, una balsa salvavidas y mineral. El esfuerzo físico es una cosa, pero la presión mental, señaló de nuevo el mapa. Cada informe de misión se convierte en un cálculo de combustible. ¿Cuánta reserva? ¿Cuánto tiempo podemos permanecer sobre el objetivo? ¿Cuál es nuestro punto de no retorno? McDonald había visto esa presión de primera mano. Jóvenes pilotos, algunos apenas veinteañeros, encorvados sobre mesas de planificación de vuelo con reglas de cálculo y lápices, calculando márgenes que determinarían si verían otro amanecer. Demasiados buenos hombres ya habían muerto por falta de combustible, no por balas enemigas. Las matemáticas eran implacables, quedarse sin combustible sobre el Pacífico, y en el mejor de los casos, el rescate era improbable. Y está empeorando, añadió Luis en voz baja. Los objetivos están cada vez más lejos. Raval Bayuop. Ahora estamos hablando de misiones en el corazón de Filipinas. La guerra avanza hacia el oeste, pero nuestra capacidad de combustible no crece al mismo ritmo. Lindbergh escuchaba sin interrumpir, haciendo preguntas ocasionales sobre la mezcla, el paso de la hélice o la altitud de crucero. Sus preguntas eran específicas, técnicas y revelaban un profundo conocimiento de los sistemas de la aeronave que sorprendió a McDonald. No se trataba simplemente de un nombre famoso haciendo preguntas de cortesía. Era un piloto que comprendía la gestión de la planta motriz a un nivel que la mayoría de los pilotos de combate jamás alcanzaban. ¿Han experimentado con diferentes configuraciones de crucero?, preguntó Lindbergh finalmente. Luis y McDonald intercambiaron miradas. Las órdenes técnicas son bastante específicas, respondió Luis con cautela. Seguimos los procedimientos estándar para la gestión del motor. Altas revoluciones por minuto, mezclas ricas. Eso es lo que mantiene en funcionamiento estos Allison. Algo en la expresión de Lindbergh cambió casi imperceptiblemente. No era exactamente desacuerdo, sino la mirada de alguien que había escuchado una opinión generalizada que no coincidía con su experiencia. Señor Lindbergh, dijo McDonald lentamente. Mencionó observaciones sobre vuelos de largo alcance. ¿Qué tipo de observaciones? Por primera vez desde que entraron en sus aposentos, Lindbergh sonrió levemente. ¿Le interesaría una demostración práctica? Volé en el P-38 hace unos días, pilotando el antiguo avión de Dick Bond hasta la base. Me gustaría unirme a una de sus misiones de combate. La petición quedó suspendida en el aire húmedo entre ellos. McDonald sintió el peso del mando sobre sus hombros. Llevar a un civil, incluso a Charles Lindbergh, a operaciones de combate conllevaba riesgos que iban mucho más allá de los parámetros normales de una misión. Pero algo en la tranquila confianza del hombre sugería que no se trataba de mera curiosidad.
¿Qué tenía usted en mente?, preguntó McDonald. El salón de recreo de Hollandia había visto tiempos mejores, aunque McDonald no recordaba cuándo. Suelos de tierra compactados por meses de tránsito, techo de paja de palma que goteaba durante las lluvias vespertinas y una única mesa de ping-pong que servía como principal entretenimiento del escuadrón cuando no estaban volando en misiones o realizando el mantenimiento de las aeronaves. Las bombillas sin pantalla colgaban de las vigas, proyectando sombras duras que hacían que cada rostro pareciera más viejo y cansado de lo que debería. McDonald se colocó cerca del podio improvisado, que en realidad era solo una caja de madera colocada de pie, y observó a los pilotos reunidos del 475º grupo de caza. 43 hombres, la mayoría menores de 25 años, todos con la mirada perdida tras demasiadas horas sobre territorio hostil con los indicadores de combustible constantemente presentes. Algunos estaban encaramados en sillas plegables, rescatadas de diversos depósitos de suministros. Otros estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, y algunos se apoyaban contra las paredes con los brazos cruzados. «Caballeros», comenzó McDonald, haciendo oír su voz por encima del murmullo de la conversación. «El señor Lineberg tiene algo que quiere compartir sobre cómo ampliar nuestras capacidades de alcance». Lineberg dio un paso al frente con la confianza mesurada de alguien acostumbrado a dirigirse a audiencias escépticas. Llevaba los mismos pantalones caqui de la Marina que en su encuentro de 2 días antes. Ahora McDonald se percató de los pequeños detalles que lo diferenciaban del equipo militar estándar. El reloj civil, la ausencia de insignias reglamentarias, la forma en que se movía con la gracia inconsciente de alguien que había pasado décadas cerca de aviones. «Reduzca sus RPM estándar de 2200 a 600, dijo Lindbergh sin preámbulos. Sin calentamiento previo, sin contexto, solo la especificación técnica que podría salvar vidas o destruir motores. Configure la mezcla de combustible en modo autopobre en lugar de autorico. Aumente ligeramente las presiones del colector para compensar». El silencio que siguió fue del tipo que McDonald ya había escuchado antes. No se trataba de confusión, sino del esfuerzo mental de los pilotos por reconciliar lo que acababan de oír con todo lo que les habían enseñado. El teniente Bobby Johnson, uno de sus líderes de formación más firmes, levantó la mano tímidamente. «Señor, ¿está diciendo que podemos reducir las RPM a 400 y usar 30 pulgadas de mercurio de presión en el colector?» «Así es», respondió Lindbergh. El ahorro de combustible oscila entre 50 y 100 gramos por misión, dependiendo de las condiciones y la duración del vuelo. El silencio se hizo más profundo. McDonald observaba los rostros de sus pilotos, leyendo la mezcla de esperanza y horror que se reflejaba en sus facciones. La esperanza radicaba en que un mayor alcance significaba mejores probabilidades de supervivencia, mayor flexibilidad táctica y la capacidad de alcanzar objetivos que antes estaban fuera de su alcance. Horror porque todos los instructores de vuelo, todos los manuales técnicos, todas las escuelas de motores les habían enseñado el mismo principio fundamental. Nunca pases por encima de un cuadrado. El capitán Jim Watkins expresó lo que todos pensaban. «Señor Lineberg, eso va a quemar nuestros motores. Siempre nos han dicho que las bajas RPM con alta presión en el colector de admisión provocan detonación». «Te han informado mal», interrumpió Lineberg, con una voz que denotaba la tranquila autoridad de la certeza absoluta. «La técnica funciona porque se mantiene una alta presión en el colector mientras se reducen las RPM, no porque ambas cosas funcionen a alta presión simultáneamente. Combinado con ajustes de mezcla autopobre en lugar de autorica, esto reduce el consumo de combustible a aproximadamente 70 galones por hora en total». El teniente Thomas Hayes, de apenas 22 años y que aún conservaba la intensa avidez de alguien que se había graduado de la escuela de vuelo 6 meses antes, hizo los cálculos matemáticos en voz alta. 70 galones por hora frente a nuestros más de 100 actuales. Eso supone una reducción de casi el 30%. Además, Lineberg respondió, volando a una velocidad indicada de 185 millas por hora, esta técnica proporciona aproximadamente 2,6 metros por galón. Su radio de combate se extiende desde 570 millas hasta 700, posiblemente 750 millas, dependiendo de las condiciones. Los números flotaban en el aire húmedo como proyectiles de artillería a punto de detonar. McDonald podía ver a sus pilotos haciendo cálculos, tratando de comprender qué significaban esas cifras en términos prácticos. Un radio de combate de 750 millas se tradujo en misiones que antes consideraban imposibles.
Ataques en profundidad en territorio ocupado por los japoneses que estaban más allá de su capacidad de abastecimiento de combustible. Pero la resistencia era más profunda que una simple cuestión matemática. Estos hombres habían sobrevivido al combate siguiendo procedimientos que mantenían sus motores en marcha y sus aviones en vuelo. Los motores Allison Mayo de 1710 de sus P-38 eran bastante delicados en condiciones normales. Modificar la configuración establecida de la tripulación era como jugarse la vida. Señor, dijo el mayor Pete Peterson, un veterano de misiones sobre Raval, que se había ganado su escepticismo a través de duras experiencias. Todas las órdenes técnicas que hemos visto advierten sobre el funcionamiento con exceso de cuadratura, el riesgo de detonación del motor y daños en los pistones. El procedimiento parece controvertido porque te han enseñado a creer que dañaría los motores, respondió Lindbergh pacientemente. Pero consideremos la fuente de esa formación. ¿Cuántos de sus instructores tenían experiencia en vuelos de cruceros sostenidos de largo alcance? ¿Cuántas habían operado estas centrales eléctricas específicas en condiciones de funcionamiento prolongado? La pregunta daba en el clavo de su dilema. El entrenamiento de vuelo militar se centraba en las maniobras de combate, el vuelo en formación y el tiro de artillería. No se trataba del tipo de técnicas eficientes de crucero de largo alcance que Lindbergh había perfeccionado durante sus décadas de aviación civil. Las órdenes técnicas fueron redactadas por ingenieros que priorizaron la durabilidad del motor sobre la autonomía operativa, asumiendo que la capacidad de combustible, en lugar del consumo, determinaría los límites de la misión. El teniente coronel Smith, que había permanecido en silencio durante la explicación de Lindbergh, finalmente habló. Señor Lindbergh, nos está pidiendo que volemos en misiones de 9 horas. 7 horas en una cabina de Lightning ya son una tortura. Sentado frente a equipos de emergencia, lidiando con las peculiaridades del sistema de oxígeno, luchando contra la fatiga que afecta al juicio. Hizo un gesto hacia los pilotos reunidos. 9 horas parecen más allá de la resistencia humana. McDonald asintió con gesto sombrío. Los desafíos físicos eran reales y no podían ignorarse. Las cabinas de los P-38 eran estrechas incluso en las mejores circunstancias, y las misiones largas implicaban estar sentados durante horas sobre paracaídas, balsas salvavidas y equipo de supervivencia. Las máscaras de oxígeno resultaban cada vez más incómodas. Los auriculares de radio provocaban puntos de presión. Y el esfuerzo mental de navegar sobre un océano sin rasgos distintivos agotaba incluso a los pilotos más experimentados. El desafío de resistencia es legítimo, reconoció Lindbergh. Pero consideremos la alternativa. ¿Cuántos pilotos habéis perdido por falta de combustible? ¿Cuántas misiones se han abortado porque los márgenes de combustible no permitieron suficiente tiempo sobre el objetivo? La pregunta caló hondo porque todos los pilotos presentes conocían las respuestas. Demasiados hombres buenos habían desaparecido sobre el Pacífico, sus aviones simplemente se esfumaban cuando se les acababa el combustible a cientos de kilómetros de la costa. Otros se vieron obligados a regresar antes de alcanzar sus objetivos, lo que permitió que las instalaciones enemigas permanecieran operativas por falta de combustible suficiente para completar los ataques. La elección no es entre comodidad e incomodidad, continuó Lindbergh en voz baja. Se trata de elegir entre técnicas probadas que amplían su capacidad operativa y métodos convencionales que pueden estar limitando su eficacia innecesariamente. McDonald estudió los rostros a su alrededor, leyendo la mezcla de curiosidad y preocupación en sus expresiones. Eran veteranos de combate que habían aprendido a confiar en su equipo y su entrenamiento, pero también eran pragmáticos que entendían que la supervivencia a menudo dependía de la adaptación a la nueva información. El señor Lindbergh, McDonald preguntó finalmente, ¿estaría usted dispuesto a demostrar esta técnica en una misión de combate real? La mañana del 3 de julio amaneció despejada sobre Hollandia, con una visibilidad que se extendía hasta el horizonte por primera vez en una semana. McDonald estaba de pie junto a su P-38 Lightning a las 5:30, observando cómo los equipos de tierra completaban sus inspecciones previas al vuelo mientras el aire tropical aún conservaba la relativa frescura de la noche. La misión de hoy pondría a prueba todo lo que Lindbergh había afirmado sobre la gestión del combustible. Un viaje de ida y vuelta de 1280 millas que pondría a prueba incluso la planificación de combustible convencional hasta sus límites absolutos. Lindbergh salió de la tienda de operaciones cargando su equipo de vuelo con los movimientos deliberados de alguien que había realizado este ritual miles de veces.
El traje de vuelo prestado le quedaba bastante bien, aunque McDonald notó que llevaba botas de vuelo civiles en lugar de las reglamentarias militares. Más reveladora aún fue la facilidad con la que manejó su equipo: arnés de paracaídas, chaleco salvavidas Mae West, máscara de oxígeno y kit de supervivencia, dispuestos con la eficiencia de quien lleva mucho tiempo practicando. El tiempo parece bueno para la manifestación, observó Lindbergh, mirando hacia el horizonte oriental, donde el sol comenzaba a disipar la bruma nocturna. La visibilidad debería mantenerse buena para la navegación y los vientos serán mínimos. McDonald asintió, aunque su atención estaba centrada en los cálculos de combustible. Había corrido 3 veces durante la noche. Las condiciones de crucero estándar requerirían hasta la última gota de la capacidad interna de combustible, prácticamente sin reserva para maniobras de combate o vientos en contra inesperados. Si la técnica del Lindbergh no lograra proporcionar los ahorros prometidos, estarían calculando ratios de planeo sobre mar abierto. Tommy está volando en tu ala hoy, dijo McDonald, señalando el lugar donde el mayor Thomas Maguire estaba completando su propia inspección previa al vuelo, 2 aviones más adelante en la línea de vuelo. Estará vigilando de cerca tu consumo de combustible. Maguire alzó la vista al oír su nombre y saludó brevemente con la mano. El segundo as estadounidense con mayor número de victorias se había ofrecido voluntario para esta misión específicamente para observar los métodos del Lindbergh en condiciones de combate. Si la técnica de gestión de combustible funcionó para alguien con el estilo de vuelo agresivo de Maguire, funcionaría para cualquiera en el escuadrón. La sesión informativa había sido sencilla. Sectores de patrulla al noreste de su posición actual con posibles oportunidades de ataque terrestre contra instalaciones de suministro japonesas en varias islas pequeñas. Nada extraordinario según sus estándares recientes, pero la distancia implicada pondría a prueba tanto la eficiencia del combustible como la resistencia humana. Lindbergh subió a su cabina con una eficiencia propia de la práctica, sus movimientos económicos y precisos. McDonald lo observó repasar su lista de verificación, notando que el piloto civil se tomaba más tiempo con las configuraciones del sistema de combustible. A diferencia del procedimiento militar estándar, Lindbergh ajustó sus controles de mezcla a la configuración de mezcla pobre automática antes del arranque del motor, y sus controles de hélice se configuraron para RPM más bajas de las que cualquier piloto de P-38 había sido entrenado para usar. El arranque del motor se produjo con normalidad, y ambas transmisiones Allison Mayo de 1710 cobraron vida con su característico zumbido a medida que los turbocompresores alcanzaban su velocidad de funcionamiento. Pero una vez que se aprobó el servicio de taxis, McDonald notó la diferencia de inmediato. Los motores del Lindbergh funcionaban notablemente más silenciosos que los ajustes estándar, con un sonido de escape más grave y menos agresivo. Alandia Torre Lightning Flight solicita autorización de despegue. McDonald transmitió. El vuelo del Lightning recibió autorización para despegar. Pista 27. Visibilidad ilimitada según Wincom. Los 4 P-38 despegaron en formación, ascendiendo de forma constante a través de los 3000 pies mientras se dirigían hacia el noreste, hacia su zona de patrulla. McDonald mantuvo sus aceleradores y controles de mezcla en los ajustes reglamentarios mientras mantenía contacto visual con el avión de Lindbergh que volaba a su derecha. Incluso durante el ascenso, pudo ver que los motores de Lindbergh parecían desarrollar la misma potencia a pesar de sus diferentes configuraciones. A altitud de crucero, la demostración comenzó en serio. La voz de Lindbergh se transmitió por la radio con precisión técnica. Reduciendo las RPM a 1600, presión del colector 30 pulgadas, mezcla autopobre, velocidad del aire indicada 185. McDonald cruzó sus propios instrumentos. Su aeronave consumía combustible al ritmo esperado, aproximadamente 52 galones por hora por motor, o 104 en total, pero la observación visual sugería que la aeronave de Lindbergh mantenía la misma velocidad y altitud a pesar de la configuración radicalmente diferente de sus motores. La primera hora transcurrió sin incidentes, y la navegación siguió exactamente según lo previsto. McDonald se encontró revisando los instrumentos de flujo de combustible con más frecuencia de lo habitual, comparando sus tasas de consumo con los cálculos de planificación de la misión. Todo coincidió con el rendimiento esperado, lo que hizo que la afirmación de Lindbergh pareciera cada vez más significativa. Si el piloto civil realmente lograba un ahorro de combustible del 30% manteniendo el rendimiento en crucero, las implicaciones para las operaciones en el Pacífico eran asombrosas. La voz de Maguire rompió el silencio radiofónico a la 1:30. Dirigir.
Estoy viendo un flujo de combustible aproximadamente un 20% inferior al normal para esta fase del vuelo. La transmisión confirmó lo que McDonnell había empezado a sospechar. Incluso Maguire, volando con la configuración de crucero estándar, pero observando atentamente la técnica del Lindbergh, estaba adoptando inconscientemente una gestión de energía más eficiente. El efecto psicológico de observar el ahorro de combustible en acción influía en los hábitos de vuelo de toda la formación. 2 horas después de iniciada la misión, se enfrentaron a su primera situación táctica. Los informes de inteligencia habían indicado un posible tráfico de barcazas japonesas cerca de la isla de Samate, y el reconocimiento visual confirmó varios objetivos anclados en una cala protegida. El procedimiento de ataque estándar requería pases a alta velocidad con la máxima potencia. Precisamente el tipo de maniobras que consumen mucho combustible y que dificultaban las misiones de largo alcance. Vuelo relámpago. Esto es plomo. Zona objetivo a continuación. Prepárense para un ataque terrestre. McDonnell aceleró a fondo, sintiendo como ambos motores respondían con mayor potencia al aumentar el flujo de combustible a los niveles máximos de combate. El ataque transcurrió con normalidad, con aproximaciones en picado, múltiples pasadas de ametrallamiento y maniobras defensivas para evitar el fuego antiaéreo, pero notó que Lindbergh mantuvo la formación durante todo el combate. Su aeronave respondía con normalidad a las demandas de potencia de combate a pesar de su configuración de crucero poco convencional. El enfrentamiento duró 12 minutos, durante los cuales los 4 aviones gastaron una cantidad significativa de munición contra barcazas e instalaciones costeras. Durante el ascenso de regreso a la altitud de crucero, McDonnell ajustó sus motores a la configuración estándar de largo alcance mientras monitoreaba el combustible restante. La potencia de combate había consumido combustible a los ritmos previstos, dejándole aproximadamente un 60% de capacidad para el vuelo de regreso. Comprobación del combustible de plomo. McDonnell transmitió. 2, mostrando un 60% restante, fue la respuesta de Maguire. 3,58%. 4,72% restante. Lindbergh informó discretamente. McDonnell revisó 2 veces su radio, seguro de haber oído mal la transmisión. 72%. Tras 2 horas de vuelo de crucero y 12 minutos de maniobras de combate, a Lindbergh todavía le quedaban casi 3/4 de su carga de combustible. Las cifras eran imposibles según todo lo que McDonnell entendía sobre el consumo de combustible del P-38. Por ejemplo, con un 72% de combustible restante, Lindbergh confirmó que el flujo de combustible durante el crucero había promediado aproximadamente 70 galones por hora. Las matemáticas eran innegables, mientras que el avión de McDonnell había consumido aproximadamente 200 galones durante la primera fase de su misión. Lindbergh había usado solo 140 galones para una distancia y tiempo de vuelo idénticos. La reducción del 30% en el consumo era exactamente lo que había prometido durante la reunión informativa, pero verla demostrada en condiciones de combate transformó las posibilidades teóricas en realidad operativa. El vuelo de regreso proporcionó una confirmación adicional. A pesar de mantener la velocidad y altitud de la formación, el consumo de combustible del Lindbergh se mantuvo sistemáticamente por debajo de los ajustes de crucero estándar. Cuando el Andia apareció a la vista, McDonnell estaba calculando márgenes de combustible que parecían casi lujosos en comparación con su habitual planificación rigurosa. El aterrizaje reveló la magnitud total del éxito de la demostración. Los equipos de tierra comenzaron de inmediato a medir el combustible utilizando varillas medidoras calibradas para determinar el consumo exacto de cada aeronave. McDonnell había regresado con un 18% de combustible restante, suficiente para completar la misión, pero con poca reserva para circunstancias imprevistas. Lindbergh salió de su cabina con un 34% de combustible aún en sus tanques. El escepticismo se quebró primero entre los equipos de tierra. El sargento técnico Mike Kowalski había estado trabajando en motores P-38 desde antes de Pearl Harbor, y entendía el consumo de combustible de la misma manera que un banquero entiende el interés compuesto, a través de la observación diaria y meticulosa de números que nunca mentían. Cuando el Lightning de Lindbergh regresaba sistemáticamente de las misiones con niveles de combustible que contradecían todos los manuales que Kowalski había estudiado, el veterano mecánico comenzó a hacer preguntas que trascendían la jerarquía militar. Coronel McDonnell, señor, dijo Kowalski después de la 5ª misión consecutiva en la que el consumo de combustible de Lindbergh fue un 30% inferior a los niveles estándar.
O estos civiles tienen motores mágicos o todo lo que nos han enseñado sobre la configuración de crucero es erróneo. McDonald se sorprendió asintiendo con la cabeza con más frecuencia durante estas conversaciones. Las pruebas se acumulaban con una precisión matemática que no podía ser descartada ni explicada de forma aislada. Misión tras misión, Linover regresó con cantidades de combustible que deberían haber sido imposibles dadas las distancias recorridas y el tiempo en el aire. Más importante aún, sus motores no mostraban signos de los daños que, según la doctrina militar, resultarían de un funcionamiento demasiado estable. La resistencia del piloto resultó más obstinada que las pruebas mecánicas. El teniente Hayes, que se había ofrecido voluntario para probar la técnica del Linover en un vuelo de entrenamiento, regresó de su primer intento visiblemente afectado por la presión psicológica de operar los motores en configuraciones que contradecían todo lo que le habían enseñado. Todo el tiempo sentí que algo andaba mal, señor, le informó a McDonald, como si esperara que algo explotara. Pero Hayes también informó de un consumo de combustible que coincidía casi exactamente con las afirmaciones del Linover. Un total de 73 galones por hora, comparado con su consumo habitual de más de 100 galones. Los indicadores de combustible del teniente no se preocupaban por su bienestar psicológico. Simplemente registrarían la realidad matemática de la mejora de la eficiencia. El comandante Peterson representó la última resistencia de la vieja guardia contra la nueva técnica. Veterano de misiones sobre posiciones japonesas fuertemente defendidas, Peterson había sobrevivido siguiendo procedimientos que mantenían su avión en vuelo cuando otros pilotos tentaban demasiado a la suerte. Señor Linover, dijo durante una discusión particularmente acalorada en la carpa de operaciones. Nos estáis pidiendo que apostemos nuestras vidas a técnicas que van en contra de todo lo que sabemos sobre la gestión del motor. La respuesta de Linover tuvo el tono paciente de alguien acostumbrado al escepticismo técnico. Mayor, lo que usted sabe sobre la gestión del motor proviene de un entrenamiento diseñado para diferentes requisitos operativos, vuelos de corta duración, configuraciones de potencia máxima y márgenes de seguridad conservadores apropiados para entornos de entrenamiento. Señaló con un gesto el tablero de planificación de la misión, cubierto de rutas que se extendían cientos de kilómetros a través del océano vacío. Estas misiones exigían técnicas de eficiencia que no formaban parte del programa militar estándar. El avance decisivo se produjo durante una misión a Baywalk el 28 de julio. McDonald había planeado el ataque como un ataque de formación estándar contra las instalaciones de suministro japonesas, pero los informes de inteligencia sugerían una fuerte oposición de cazas. Un tipo de combate aire-aire prolongado que pondría a prueba todos los aspectos del rendimiento de las aeronaves en las condiciones más exigentes posibles. Ese día, Linover voló junto a Meguire, colocándose donde el piloto de combate más experimentado del escuadrón pudiera observar sus técnicas durante un combate aéreo real. El perfil de la misión requería un tránsito de 400 millas hasta la zona objetivo, seguido de un posible enfrentamiento aire-aire, ataque terrestre y vuelo de regreso. Precisamente el tipo de operación compleja donde la gestión del combustible podría marcar la diferencia entre el éxito de la misión y el desastre. Se encontraron con aviones japoneses exactamente como lo había predicho la inteligencia. Una formación de bombarderos en picado Mitsubishi Cat-51 escoltados por cazas Zero se aproxima a Baywalk desde el noroeste. El enfrentamiento comenzó con tácticas estándar, ventaja de altitud, ataques coordinados y maniobras agresivas para obtener posiciones de tiro. Pero a medida que el combate aéreo se prolongaba más allá de su duración normal, el consumo de combustible se convirtió en un factor crítico para todos los pilotos involucrados. McDonald observó el desarrollo del combate aéreo con la precisión distante de un comandante que había presenciado demasiados enfrentamientos similares. Los P-38 maniobraban contra los cazas japoneses en partidas de ajedrez tridimensionales donde las decisiones en fracciones de segundo determinaban la supervivencia. El gasto de munición, la tasa de consumo de combustible y el posicionamiento táctico fueron factores que influyeron en los cálculos que los pilotos realizaban instintivamente mientras soportaban múltiples fuerzas G en los giros de combate. El líder de la formación japonesa, posteriormente identificado como el capitán Saburo Shimatada, demostró el tipo de vuelo agresivo que había hecho legendarios a los pilotos de Zero durante los primeros años de la guerra. Los aviones de Shimata atravesaron las maniobras defensivas con una precisión que sugería cientos de horas de combate, obligando a los pilotos estadounidenses a responder con la máxima potencia, lo que consumía combustible a ritmos muy superiores al consumo en crucero. La voz de Maguire crepitó a través de la radio durante una breve pausa en el encuentro.
Múltiples bandidos, escasez de munición, el combustible empieza a ser un factor importante. Era el tipo de situación que separaba a los pilotos de combate experimentados de aquellos que aún no habían aprendido a gestionar múltiples factores de crisis simultáneamente. La munición, el combustible, las capacidades de las aeronaves enemigas, la distancia a la base y las condiciones meteorológicas exigían una evaluación inmediata, manteniendo al mismo tiempo el conocimiento de la situación en el combate tridimensional. El avión de Lindbergh maniobró durante el combate con el mismo control preciso que demostró durante el vuelo de crucero. Sin movimientos innecesarios, sin ajustes de potencia superfluos y con un posicionamiento táctico consistente que sugería una total comodidad con las características de manejo del P-38. Cuando la aeronave dañada de Shimata se dirigió directamente hacia Lindbergh en lo que parecía ser un ataque de embestida, la respuesta del piloto civil fue inmediata y decisiva. El breve enfrentamiento terminó con el avión de Shimata cayendo en espiral hacia el océano, dejando tras de sí humo y escombros. Lindbergh había conseguido su primera y única victoria aérea de la guerra, pero la importancia de su logro trascendía el éxito individual en combate. Había demostrado que las técnicas de crucero de bajo consumo de combustible no comprometían la eficacia en combate cuando eran aplicadas por pilotos que comprendían tanto la gestión del motor como el vuelo táctico. El vuelo de regreso proporcionó la confirmación definitiva del valor práctico de las técnicas. La formación de McDonald había estado en el aire durante más de 8 horas, incluyendo prolongadas maniobras de combate a máxima potencia. La planificación estándar del consumo de combustible habría obligado a la mayoría de los pilotos a calcular opciones de aterrizaje de emergencia o a considerar amerizajes si aumentaban los vientos en contra. En cambio, aterrizaron en Elandia con reservas de combustible que parecían casi un lujo. McDonald aterrizó con suficiente combustible restante para otra hora de vuelo. McGuire, que había estado experimentando con configuraciones de crucero modificadas durante toda la misión, informó de márgenes similares, pero los indicadores de combustible del Lindbergh mostraban cantidades que aún parecían imposibles. Combustible restante suficiente para casi 2 horas más de vuelo. Las inspecciones posteriores al vuelo realizadas por el personal de tierra no revelaron daños en el motor, patrones de desgaste inusuales ni problemas mecánicos que sugirieran efectos perjudiciales derivados de un funcionamiento con una relación de aspecto demasiado cuadrada. El examen detallado que Kowalski realizó de los motores del Lindbergh mostró en realidad un desgaste ligeramente menor que el de aeronaves comparables que operaban con ajustes estándar, lo que sugiere que las técnicas de crucero eficientes podrían prolongar la vida útil del motor en lugar de acortarla. La noticia del éxito en combate se extendió por todo el 475º grupo de caza con la rapidez de todas las noticias militares importantes. Lindbergh había demostrado eficiencia en el consumo de combustible en las condiciones operativas más exigentes, eficacia probada en combate contra pilotos enemigos experimentados y regresó con un estado del motor que contradecía todas las advertencias sobre daños excesivos. Esa noche, el comandante Peterson se acercó a McDonald con el respeto a regañadientes de alguien cuyo escepticismo profesional había sido vencido por pruebas innegables. Coronel, quisiera solicitar permiso para probar las técnicas del señor Lindbergh en la misión de patrulla de mañana. La presa finalmente se había roto. En una semana, todos los pilotos del escuadrón estaban experimentando con ajustes de RPM reducidos y mezclas autopobres. Los resultados coincidieron con las predicciones de Lindbergh con consistencia matemática, un ahorro de combustible del 30%, capacidades de mayor alcance y ningún problema mecánico que no hubiera sido previsto por la doctrina de entrenamiento obsoleta. McDonald se dio cuenta de que habían presenciado algo más que una demostración técnica. Habían visto cómo el conocimiento institucional era cuestionado y refutado por pruebas que no podían ser descartadas ni ignoradas. En agosto de 1944, la transformación estaba completa. Lo que había comenzado como la controvertida sugerencia de un civil se había convertido en procedimiento operativo estándar en todas las unidades P-38 del Teatro del Pacífico. Los manuales de vuelo fueron revisados apresuradamente, las órdenes técnicas reescritas y los pilotos instructores se encontraron enseñando técnicas que contradecían directamente todo lo que habían aprendido durante su propio entrenamiento. La revolución institucional se había producido con una rapidez asombrosa, impulsada por resultados que los comandantes no podían ignorar. McDonald estaba de pie en la tienda de operaciones, estudiando los tableros de planificación de la misión que habrían sido imposibles tan solo unos meses antes.
las patrullas de Robots se extendieron profundamente en territorio ocupado por los japoneses, realizando viajes de ida y vuelta de 950 metros a Balikpapan, patrullas prolongadas sobre el mar de Calve y misiones de escolta que llevaron las capacidades del P-38 a límites que la doctrina anterior había considerado una fantasía. Los números contaban la historia con precisión matemática. El radio de combate aumentó de 570 millas a 750 millas. El consumo de combustible se redujo en un 30% y la capacidad de la misión se amplió en un 40% en tiempo de vuelo. El coronel Luis se acercó con los últimos informes operativos, con una expresión que reflejaba la satisfacción de un oficial cuyos problemas tácticos se habían resuelto gracias a una innovación inesperada. El Escuadrón 432 completó ayer una misión de escolta de 8 horas a Borneo. Informó de formación completa, sin emergencias de combustible y con reservas adecuadas para maniobras de combate sobre el objetivo. McDonnell no pasó por alto la importancia del asunto. Las misiones de 8 horas habían sido objeto de debates teóricos apenas 4 meses antes. Ahora representaban operaciones rutinarias que los pilotos planeaban con confianza en lugar de con una esperanza desesperada. La transformación psicológica fue paralela al avance técnico. Las tripulaciones ya no calculaban los márgenes de combustible con la sombría precisión de hombres que esperaban morir con los tanques vacíos en medio de un océano infinito. El sargento técnico Kowalski se había convertido en un experto inesperado en los nuevos procedimientos, capacitando a los equipos de tierra en todo el Pacífico sobre la configuración de la mezcla y la gestión de la energía que maximizaban la eficiencia del combustible. Sus informes de mantenimiento mostraban sistemáticamente un estado del motor que coincidía o superaba los parámetros operativos estándar, desmintiendo definitivamente décadas de advertencias sobre daños por sobreesfuerzo. El coronel Kowalski informó durante una de sus reuniones informativas de mantenimiento regulares. Los motores que funcionan con la configuración del Sr. Lindbergh presentan, de hecho, un menor desgaste que los aviones comparables que funcionan a potencia de crucero estándar. Las temperaturas de combustión más bajas, la reducción del estrés mecánico y la mejora de la atomización del combustible están prolongando la vida útil en lugar de acortarla. La reivindicación técnica representó más que una validación mecánica. Sugería que el conocimiento institucional codificado en los manuales de entrenamiento y perpetuado a través de la instrucción militar podría ser fundamentalmente erróneo en cuanto a los principios operativos básicos. Las implicaciones iban mucho más allá del consumo de combustible, adentrándose en cuestiones sobre cómo las organizaciones militares evaluaban y adoptaban la nueva información. El teniente Hayes, ahora uno de los defensores más elocuentes del escuadrón a favor de las nuevas técnicas, había volado personalmente más de 200 horas utilizando los métodos de Lindbergh. Su cuaderno de bitácora documentaba el ahorro de combustible que se acumulaba y se traducía en ventajas tácticas cuantificables en la efectividad en combate. Señor, le dijo a McDonnell durante una sesión informativa posterior a la misión, la patrulla de ayer al mar habría sido imposible con la configuración de crucero anterior. Volamos durante 9 horas, atacamos aviones enemigos sobre el objetivo y aterrizamos con combustible suficiente para otra hora de vuelo. El factor humano demostró ser tan adaptable como los sistemas técnicos. Los pilotos, inicialmente preocupados por las misiones de 9 horas de duración, descubrieron que la reducción del ruido y la vibración del motor gracias a unas RPM más bajas en realidad disminuía la fatiga durante los vuelos prolongados. La comodidad en la cabina mejoró, las necesidades del sistema de oxígeno se mantuvieron bajo control y la presión psicológica de los cálculos de combustible se redujo a niveles aceptables. El mayor Maguire se había convertido en el defensor más eficaz de estas técnicas entre los pilotos de combate. Su reputación tenía peso en toda la comunidad de cazas, y su respaldo a los métodos de Lindbergh influyó en pilotos de varios escuadrones. La antigua forma de pensar sobre la gestión del combustible nos estaba perjudicando, observó Maguire durante una reunión de jefes de escuadrón. No por fallos mecánicos, sino por limitaciones autoimpuestas que nos impedían alcanzar objetivos que deberían haber estado a nuestro alcance. Las implicaciones estratégicas se hicieron evidentes cuando los planificadores de misiones se dieron cuenta de que las unidades P-38 podían atacar objetivos previamente reservados para bombarderos de mayor alcance. Las instalaciones japonesas, que habían estado fuera del alcance de los cazas, se volvieron de repente accesibles para formaciones capaces de volar casi 10 horas con reservas de combustible suficientes para operaciones de combate. El equilibrio táctico en el Pacífico cambió a medida que los cazas estadounidenses adquirieron un alcance operativo que se ajustaba a las vastas distancias de la guerra oceánica.
La noticia del avance en la eficiencia del combustible se difundió a través de canales no oficiales que conectaban a los pilotos de P-38 en todo el teatro del Pacífico. Los comandantes de escuadrón, desde Australia hasta las islas, comenzaron a solicitar informes detallados sobre técnicas de crucero que prometían ampliar sus capacidades operativas. La red informal de comunicación que existía entre los pilotos de caza transmitía información técnica más rápido que los canales militares oficiales. McDonnell se encontró atendiendo solicitudes de unidades tan lejanas como el Teatro de Operaciones de China-Birmania-India, donde los pilotos de P-38 se enfrentaban a limitaciones de alcance similares en terrenos igualmente desafiantes. Las técnicas que Lindbergh había demostrado sobre las aguas del Pacífico resultaron igualmente efectivas sobre los picos del Himalaya y las selvas birmanas, lo que confirmó que los principios de eficiencia del combustible trascendían entornos operativos específicos. A finales de 1944, los escuadrones de entrenamiento en Estados Unidos habían incorporado los nuevos procedimientos de crucero a los programas de instrucción estándar. Los pilotos recién graduados llegaron a las unidades de combate del Pacífico ya familiarizados con las técnicas que sus predecesores habían aprendido mediante peligrosos ensayos y errores sobre territorio hostil. La curva de aprendizaje institucional se había comprimido de meses de experiencia en combate a semanas de entrenamiento sistemático. La evidencia estadística se volvió abrumadora a medida que se acumulaban los informes operacionales. Las tasas de supervivencia de los pilotos mejoraron notablemente a medida que disminuían las emergencias relacionadas con el combustible. Las tasas de éxito de las misiones aumentaron, ya que las formaciones podían permanecer sobre las áreas objetivo durante periodos prolongados. Las instalaciones enemigas, antes protegidas por la distancia, se volvieron vulnerables a los ataques regulares de cazas capaces de alcanzarlas con reservas de combustible adecuadas. La partida de Lindbergh de Elandia en agosto de 1944 marcó el fin de su participación directa en las operaciones del Pacífico, pero su contribución técnica continuó influyendo en la eficacia en combate durante los años restantes de la guerra. Dejó tras de sí un grupo de pilotos y personal de tierra que comprendían los principios de gestión de combustible, los cuales servirían como base para el desarrollo de aeronaves a reacción en la posguerra. La lección institucional se extendió más allá de la aviación, abarcando cuestiones más amplias sobre doctrina militar e innovación. El avance en la eficiencia de combustible del P-38 había demostrado que la sabiduría convencional, incluso respaldada por extensos programas de entrenamiento y documentación técnica, podía ser fundamentalmente errónea en cuanto a los principios operacionales básicos. La velocidad con las nuevas técnicas que reemplazaron los procedimientos establecidos demostraron que las organizaciones militares podían adaptarse rápidamente ante pruebas irrefutables. El informe final de la misión de McDonnell al cuartel general cuantificó la transformación en términos que interpelaban directamente a los estrategas. El radio de combate se extendió un 31%. El consumo de combustible se redujo un 30%. La duración de la misión aumentó un 40%. Estas cifras se tradujeron en ventajas tácticas que influyeron en la planificación de las campañas aéreas en todo el Pacífico y sentaron precedentes para las operaciones de cazas de largo alcance, que continuarían durante la Guerra de Corea y más allá. La silenciosa revolución que comenzó con la sugerencia de un civil de probar diferentes configuraciones de motor había cambiado radicalmente el funcionamiento de los cazas más importantes de Estados Unidos en el mayor teatro de guerra del mundo. La lección era a la vez simple y profunda: a veces los expertos se equivocan y a veces ahorrar combustible significa ganar batallas.